San Mateo capítulo 7, verso 14 dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que estén escuchando y le pongan mucha atención a esta palabra, lo cual es muy importante y muy interesante y tiene mucha enseñanza. Mateo capítulo 7, verso 14, vamos a leer varios versículos. Vamos a leer varios capítulos, algunos 3 capítulos que tengo por aquí anotados. Dice así la palabra de Dios: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol dé buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Damos gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar para darle gracias a Dios y sea Él el que haga todas las cosas en esta hora. Damos gloria al Señor Jesucristo. Bendito Dios y buen Padre Celestial que estás en los cielos. Señor, estamos delante de su presencia dándole gracias por la oportunidad que usted nos da, Señor, en esta hora de poder predicar su palabra. Señor, me pongo en sus manos para que sea usted en este día el que hable a través de mí. Señor, para que usted ponga sus palabras en mi boca, Señor, así como lo hizo con Jeremías. Padre, yo le pido que usted abra el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría de cada uno de mis hermanos, los cuales van a escuchar esta palabra. Y usted redarguya los corazones, Señor, aquellos corazones que están mal delante de su presencia. Padre, aquellos corazones que están confundidos, usted, que su Espíritu Santo redarguya y convenza, Señor, de las cosas que están mal delante de su presencia. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Bendiga a cada uno de los hogares, los cuales, Señor, los cuales se va a escuchar esta palabra. Le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y bien, mis hermanos, bueno, pues dice la palabra de Dios, dice claramente: porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Por qué creen ustedes que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan? Gloria al Señor. Dice el Señor Jesucristo que su camino es estrecho, que el camino que lleva a la vida es un camino estrecho. Y la puerta, así como el camino es estrecho, la puerta tiene que ser estrecha también. La palabra estrecha quiere decir algo delgado, algo pequeño, algo donde solamente cabe una materia, algo donde solamente cabe un cuerpo. Así es exactamente el camino de Dios. Y ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Damos gloria a Dios por su palabra. Fíjese nada más lo que habla aquí la palabra de Dios. Fíjese nada más cómo el Señor habla en su palabra de estas cosas. Esta palabra es fuerte, mis hermanos. Es fuerte, y aparte de que es fuerte, esta palabra exhorta. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos
o higos de los abrojos? ¿Se recogen? ¿Usted cree, hermano, que se recogen frutos se recogen uvas de los espinos? ¿No una espina va a dar más espinas? ¿No un higo va a dar higos? Y aquí estamos haciendo exactamente lo contrario de las cosas. Desafortunadamente en estos tiempos de lo que estamos viviendo, nosotros como seres cristianos, como personas cristianas, estamos viviendo una vida de hipocresía. Estamos viviendo una vida totalmente transgiversada, una vida torcida delante de Dios, una vida que no le agrada al Señor Jesucristo, una vida que dice las cosas tal y como están escritas aquí, una vida que estamos viviendo, que estamos yéndonos por la puerta ancha en lugar de ir por la puerta angosta. Cuando el Señor Jesucristo habla del camino y la puerta angosta, es porque usted va a ir derecho, porque usted no puede voltear ni a la derecha ni a la izquierda, ni puede darse la vuelta, porque no hay lugar para que usted voltee hacia los lados ni se dé la vuelta. Pero desafortunadamente existe la puerta ancha, existe el camino ancho, que es por el cual muchos vamos. Muchos queremos a veces tomar atajos y decir, por este atajo me voy para llegar más rápido al camino de Dios. Pero no es así, mis hermanos. Por el camino de Dios tenemos que ir derechos, regla por regla. Tenemos que ir nosotros número por número. No podemos brincarnos las cosas de Dios. No podemos nosotros hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. Si el Señor dice que quiere obediencia, obediencia debemos de tener. Si el Señor dice que los árboles buenos dan buenos frutos, debemos de dar buenos frutos. No podemos nosotros dar malos frutos. Y en este tiempo estamos dando malos frutos. Tanto pecado hay dentro de la iglesia. Tanta cosa mala hay dentro de la iglesia. Empezando primeramente por la hipocresía de muchos hermanos que se ponen como jueces, juzgan a los demás. Y el hecho de juzgar es una palabra sinónima al chisme. El hecho de juzgar no nos corresponde a nosotros. El hecho de chismear, eso le corresponde a las personas que no conocen de Dios, no a las personas que conocemos de Dios. Más te vale no me hubieras conocido, dice el Señor. Más te valiera no haberme conocido, no haber conocido mi palabra. Porque si llevamos una vida que no es agradable ante Dios, el día que estemos frente al Señor Jesucristo en su trono como juez, ese día nos va a reclamar todas las cosas que nosotros hicimos aquí en la tierra. Todas las cosas las cuales hicimos desagradables delante de su presencia. Dice el Señor, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces, dice, guardaos de estos falsos profetas. Guardaos quiere decir, aléjense, no guárdense, no se metan con ellos, que no los engañen estos falsos profetas. Pero es que desafortunadamente los falsos profetas aquí no están engañando a los hermanos. Son los mismos hermanos que se están engañando solos. ¿Por qué? Porque ya se cansaron de escuchar la sana doctrina del Señor. Porque ya se cansaron de escuchar la verdad de la palabra de Dios. Ahora solamente quieren escuchar lo que a ellos les conviene. Lo que a los hermanos les conviene escuchar es lo que quieren escuchar. Es por eso que se van con estos falsos profetas, porque ellos hablan lo que la carne
quiere escuchar, lo que la carne quiere sentir, no lo que el Espíritu habla, el Espíritu de Dios. Dice el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues en este tiempo sí se está recogiendo eso. Se está recogiendo los frutos. Uvas se están recogiendo de una planta de uva que debe de dar uvas. Se están recogiendo espinos. Se están recogiendo calcañar. ¿Sabe usted qué es la palabra calcañar? Ponzoña. Es lo que se está recogiendo, es lo que estamos dando nosotros como cristianos. Ponzoña. ¿Por qué? Porque ya no podemos saber nosotros nada de un hermanito o nada de una hermanita, en vez de amarlos como el Señor nos manda en su palabra. Amar a nuestros hermanos. En vez de hacer eso, hacemos todo lo contrario. Sembramos ahí la cizaña. Sembramos ahí, vamos y le picamos con el calcañar. Dejamos la ponzoña dentro del corazón de aquella persona. Y aquella persona se empieza a confundir. Aquel hermanito empieza a ver las cosas diferentes porque ya le sembraron ahí la cizaña dentro de su corazón. Y el Señor dice, no puede recogerse espinos de un árbol de uvas. No se puede recoger espinos. Si un árbol de uvas va a dar uvas, tiene que dar uvas. Y dice la palabra de Dios, o espinos o higos de los abrojos. Higos. Los higos tienen que dar higos, no abrojos. Y ahorita, mis hermanos, desafortunadamente estamos viviendo unos tiempos en los cuales nosotros, como personas cristianas, como personas conocedoras de la palabra de Dios, se supone que debemos de ser conocedores de la palabra de Dios. Ahora, si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si no hay conocimiento de la palabra de Dios, yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Si no tenemos conocimiento, si no hay conocimiento de la palabra de Dios, usted que quiere ser levantado por Dios, usted que quiere ser usado por Dios, usted que quiere levantar su ministerio, no tiene el Espíritu de Dios con usted. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo da el conocimiento. El Espíritu Santo da el entendimiento. El Espíritu Santo da la inteligencia, la sabiduría. El Espíritu Santo da las cosas más importantes que se deben de dar para conocer la palabra del Señor, para escudriñar las Escrituras. Eso es lo que da el Espíritu Santo, más los frutos, aparte los frutos del Espíritu. El Espíritu Santo hace muchas cosas y trabaja de diferentes maneras. Pero si hay algo que el Espíritu Santo siempre da, es la sabiduría. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? Dame sabiduría, le dijo, para poder guiar a tu pueblo. Y el Señor se agradó de él, porque en vez de pedirle oro o plata o riquezas, le pidió sabiduría. Y eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que a Dios le agrada, que tengamos sabiduría para conocer su palabra. Se agradó con Salomón. Se agradó con Salomón. Si nosotros tenemos sabiduría y le pedimos a él sabiduría, se va a agradar con nosotros, porque necesitamos en estos tiempos la sabiduría de Dios.
Y desafortunadamente estamos viviendo tiempos en los cuales así están. Estamos en tiempos de apostasía, mis hermanos. La apostasía es la confusión que viene a poner el enemigo dentro de los corazones y la mente de nuestros hermanos. Eso es la apostasía. Y eso no se puede cambiar porque está escrito. Y desafortunadamente el enemigo ha logrado engañar hasta los mismos escogidos. Los mismos escogidos. Aunque estén dentro de la iglesia, dice la palabra de Dios que aún Satanás se puede vestir de ángel de luz. Que aún Satanás, el mismo Satanás conoce la palabra de Dios. Porque cuando él tentó a Jesucristo, lo tentó con la palabra. Satanás conoce la palabra de Dios. Hasta un Satanás puede predicar la palabra de Dios. Se puede vestir de ángel de luz y predicar la palabra. Y lo puede a usted sentir la presencia. Puede a usted hacerlo sentir muchas cosas. Pero ahí en San Juan dice, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios, en 1 de Juan. Es necesario hacerlo. Pero nosotros no procuramos esas cosas. No procuramos lo espiritual. No procuramos las cosas que edifican. Procuramos mejor hablar de nuestro hermano. Hablar de nuestra hermana. Mire, hermano, han de decir que yo soy bien terco en hablar de estas cosas, pero es que eso es lo que está pasando en las iglesias. Eso es lo que está pasando. Las ovejas no se están yendo de la iglesia. No se están yendo porque en la iglesia está pasando algo, o no están de acuerdo en algo, o no están haciendo las cosas bien. Se están yendo de la iglesia porque no quieren escuchar la verdad de la palabra. Porque les lastima el oído cuando escuchan la verdad. Están como los lobos cuando chiflan y les duelen los oídos. Gloria a Dios. Así es de que, mis hermanos, es necesario hablar de estas cosas. Es necesario exhortar al pueblo de Dios de lo que está sucediendo en estos tiempos, del engaño en el cual están siendo llevados las ovejas. No podemos nosotros dar frutos malos, tenemos que dar frutos buenos. Y más si conocemos la palabra de Dios, más si somos convertidos, más si aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, debemos de dar buenos frutos y tener conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ni si tiene algo que decir, o si tiene algo que juzgar, o si tiene algo que hablar de un hermano o una hermana, y si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, mejor cállese la boca, no diga nada. Es mejor calladito, se ve más bonito. No hay conocimiento, cállese mejor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. En el verso 17 dice, así que todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Lo malo tiene que dar cosas malas y lo bueno tiene que dar cosas buenas. Tan sencillo así. Ahora, a nosotros el Espíritu Santo nos avisa, nos dice, estás mal, estás haciendo mal, no vas caminando conforme a Dios le gusta, conforme a Dios le agrada. Y nos damos cuenta en nuestra mente que estamos mal, y aún así lo seguimos haciendo. Aún así seguimos haciendo la maldad delante de Dios, aún cuando el Espíritu nos advierte que estamos haciendo mal, aún lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Por la maldad, por la desobediencia, por la rebeldía que hay en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el verso 18, no puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego, dice el Señor.
Así es de que mi hermano y mi hermana, si usted está dando malos frutos, no hay amor. Si en usted no hay amor, no hay paz, no hay humildad, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay templanza. Si en usted no hay los frutos del Espíritu, no está dando buenos frutos. Usted está siendo regado con agua de, ¿cómo se le llama el agua que va en el baño? De drenaje. Está siendo regado su corazón con agua de drenaje, en lugar de estar siendo regado con agua de la fuente viva de Dios. Esa semilla que Dios ha sembrado en usted, esa semilla que la palabra ha sembrado en nuestro corazón, no está siendo regada con agua pura, con agua dulce. Está siendo regada con agua de drenaje. Y cuando se riega con agua de drenaje, nacen frutos de la suciedad. Fíjese lo que estamos hablando. ¿Sí? Es muy importante. Y si damos malos frutos, acuérdese que el dicho que dice, el dicho mundano, que una manzana echa a perder a otras manzanas. Y es la verdad. Un fruto echa a perder a otro fruto. Y si una persona está dando malos frutos y se junta con otra persona, también la va a hacer que dé malos frutos. Por la influencia que tiene en aquella persona. Porque Satanás es tan persuasivo, Satanás es tan convencitivo, tiene un convencimiento Satanás, tan grande convencimiento que convenció a Eva de comer del árbol prohibido. La convenció. Fíjese, y eso que Eva tenía comunión con el Señor, comunión frente a frente, y la logró engañar. ¿Cuánto más a nosotros? Tiene un poder persuasivo el diablo que usted no se puede imaginar. Ahora, usted me dice a mí, usted ha de preguntarse, ¿por qué dice esto el hermano? ¿Acaso sabe algo? Yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Cada quien tenemos un testimonio. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Dios nos sacó de lo peor en lo que andábamos. El Señor nos sacó de la suciedad. El Señor nos sacó de la muchedumbre. Nos sacó del mundo. Nos sacó de la santería, de la hechicería, del satanismo. Nos sacó de tantas cosas las cuales estábamos involucrados. Yo era una persona de ellas que estaba involucrado en la hechicería. Por si usted no lo sabía, ahora ya lo sabe. Es por eso que yo sé tantas cosas que el enemigo puede hacer. Tiene un poder tan persuasivo de convencimiento y de engaño que logra engañar aún hasta los más apartados de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios y discernimiento de espíritu. Es muy importante. No crea usted que el don de lenguas es un don el cual lo va a liberar a usted de estas cosas. El don de lenguas es un don que es para servir a la iglesia, para servir a los demás. Ese es un don que Dios le dio a personas a las cuales Él escogió. El don de hablar en lenguas es para servir a los demás.
no para que usted se las quede para usted mismo. Busque un intérprete, pídele a Dios que le dé la interpretación también. Gloria a Dios. Entonces es necesario que nosotros demos buenos frutos y no malos frutos. Es necesario que nosotros no sembremos cizaña, ni tampoco ponzoña, para que nosotros podamos ir delante de la presencia de Dios limpios, sin mancha y sin arruga. Vamos a leer ahí acá tengo otro verso bíblico que vamos a leer. Mateo 13:14. San Mateo 13:14. San Mateo 13:14 dice así la palabra de Dios. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento de recibirla con gozo, la recibe con gozo, pero no tiene raíz y en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a leer hasta ahí nada más, porque lo demás ya es otro tema. Pero fíjense lo que dice aquí. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. ¿Cuánto tiempo hemos estado escuchando palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo hemos estado escuchando a predicadores de sana doctrina que Dios ha levantado? Y la hemos escuchado. Y aun cuando la escuchamos, no la entendemos. Y aun cuando la entendemos, no lo hacemos. Por eso dice el Señor, de manera que se cumple lo que dice el profeta Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y viendo lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en las iglesias, y no percibimos lo que está pasando, eso ya es una ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Eso es lo que está sucediendo en las iglesias. Hay ceguera espiritual, hay cizaña, hay calcañar, o sea, ponzoña. Hay varias cosas dentro de la iglesia que siempre ha habido, pero que no se habían descarado tanto hasta ahora. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya la noche está avanzada. ¿Qué quiere decir con esto que ya la noche está avanzada? Que ya el enemigo está cubriendo completamente, está cubriendo a la tierra de tinieblas. Ya casi termina de cubrirla toda. Y nosotros todavía ahí,
todavía ahí escuchando, oyendo y no entendemos. Mirando y no vemos. Y no percibimos. Qué triste, ¿verdad? Que teniendo años en el Evangelio, teniendo años predicando la palabra de Dios, teniendo años escuchando la palabra de Dios, caigas en las garras del enemigo. Y tú creyendo que estás, y usted hermano, creyendo que está en la salvación, cuando va directamente al infierno. Porque les voy a decir una cosa. Ahí en Apocalipsis hay una lista en la cual el Señor habla de los cuales no heredarán el reino de Dios. Se los voy a leer para que se enteren. Yo creo que ya lo han leído, pero es necesario que lo vuelvan a leer. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero fíjese lo que está primero en la lista: los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos que no hablan la verdad de la palabra de Dios. Aquellos que no se atreven a enfrentar la verdad de la palabra de Dios. Esos son los cobardes. Dios quiere gente valiente que se levante hablando la verdad de la palabra, sin temer a nada, sin tener pelos en la lengua, como decimos vulgarmente. Es necesario hablar la verdad. Es necesario que nos duela ahorita que estamos vivos, ahorita que tenemos esperanza, ahorita que todavía hay esperanza para arrepentirnos. Es necesario que nos duela lo que habla la palabra de Dios. Yo prefiero 1000 veces lastimarlos con la palabra de Dios, que la palabra de Dios los lastime ahorita que están vivos y que haya esperanza, que ya cuando sea demasiado tarde. Es necesario hablar la palabra de Dios con la verdad. Ahora, esta palabra también es para mí. También es para mí. No necesariamente para los que están escuchando, no. La tomo yo también. Porque también yo soy pecador. También yo tengo errores. Esta palabra también es para mí. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Gloria a Dios. Ese es otro tema que después les voy a explicar. Los incrédulos. No está hablando de está hablando de los incrédulos que no creen en Jesucristo. Pero hay diferentes términos de incredulidad. Diferentes cosas de incredulidad que los hermanos no creen y se dejan engañar. Incrédulos, nada más piense usted. Piense y analice la palabra incrédulos. Gloria a Dios. Dice usted, no, pues yo no soy un incrédulo porque yo creo en el Señor Jesucristo. Sí, cree en el Señor Jesucristo. Pero ¿cree las demás cosas? ¿Cree las demás cosas cuando le dicen, mira, el hermano ya lo transformó el Señor? ¿Cree eso? ¿Cree usted cuando le dicen, mira, esta iglesia, hay poca gente, pero se habla la verdad de la palabra? En las iglesias donde se habla la verdad de la palabra son las que se están quedando vacías. Porque no quieren escuchar la verdad. Porque les duele el oído. Porque la carne quiere escuchar lo que a la carne le conviene. Lo que la persona quiere escuchar.
no lo que Dios quiere que escuche. No, yo no quiero escuchar eso de parte de Dios, no. Yo no quiero escuchar eso. Yo quiero escuchar otra cosa de la palabra de Dios. Somos hipócritas, mentirosos. Somos unas personas de doble ánimo, de doble cara, doble sentido. Y eso no le agrada a Dios. Prácticamente es soberbia. Así se le llama, soberbia. Y la soberbia del Señor la resiste. La mira de lejos. Estábamos en San Mateo, capítulo 13, verso 14. Gloria sea al Señor Jesucristo por esta palabra. Porque es palabra de Dios, no es palabra mía. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos y para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dice el Señor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿De qué se ha engrosado el corazón del pueblo? De mentiras, de engaño. Se ha engrosado de hipocresía. Nos hemos engrosado de palabrerías, de vanagloria de la vida, de vanagloria de la tierra. Nos hemos engrosado del mundo en vez de llenar este corazón del amor de Dios. En vez de llenar este corazón de la sabiduría y del entendimiento juntamente con la mente y el corazón de Dios, lo estamos llenando de basura. Por eso dice el Señor, este pueblo, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Se ha engrosado. ¿Qué pasa cuando la persona, no sé cómo le llaman a esta enfermedad, tiene mucho grasa dentro del corazón? ¿No le da un infarto? Bueno, así mismo es lo que está sucediendo con el pueblo. Se está llenando de manteca el corazón, pero no de manteca natural, sino de manteca espiritualmente hablando del enemigo. Rebeldía. Se está llenando de suciedad el corazón. Esto no le agrada a Dios. Da tanta tristeza saber estas cosas que están sucediendo en las personas cristianas. En las personas que una vez se hincaron y cayeron de rodillas pidiéndole a Dios que les sanara, pidiéndole a Dios que nos perdonara nuestros pecados. Y que nos llenó de su Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no permanece cuando empezamos a pecar. No permanece. Porque Dios no puede resistir el pecado. Él aborrece el pecado. Así es de que, mis hermanos, hay que entender estas cosas. Gloria a Dios. Ay, Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a seguir adelante. Ya vamos a terminar. No va a ser tanta exhortación, mis hermanos. Aleluya. Solamente lo que la palabra de Dios dice. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Escuchamos pesadamente con los oídos. Cuando nuestros oídos están tapados
escuchamos pesadamente la palabra de Dios, no la entendemos. La palabra de Dios no la discernimos, porque nuestros oídos están pesados, porque ya se cansaron esos oídos de escuchar la verdad. Ahora quieren escuchar esos oídos algo diferente, algo engañoso. Esos oídos quieren escuchar ahora flores, quieren escuchar ahora amor, prosperidad, quieren escuchar ahora cosas bonitas. Dios habla de amor, Dios nos ama, Dios habla de prosperidad. Él no quiere que estemos todo el tiempo así. Pero Dios no nos va a prosperar mientras que nosotros no obedezcamos su palabra. Él no va a prosperar. Dios no nos va a prosperar en amor. Él no nos va a prosperar mientras que no amemos nosotros. Y mientras que no tengamos obediencia. Empiece usted a obedecer y empiece usted a tener amor para con los demás y verá cómo Dios empieza a prosperar su vida. No necesariamente tiene que ser materialmente, puede ser espiritualmente, puede ser en sabiduría, puede ser en entendimiento. No sabemos qué Dios le pueda dar. Fíjese, porque con los oídos se han engrosado. El corazón se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Los ojos espirituales se han cerrado. Y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ya el corazón de las personas no entiende. Ya el corazón de las personas no comprende las cosas de Dios. Por eso no hay sanidad de parte de Dios. Dice el Señor que hay pecados que Él perdona y hay pecados de muerte. Y esos pecados de muerte son los que debemos nosotros de sanar. La sanidad de nuestro cuerpo es importante, pero más la sanidad del alma. La sanidad del alma es la que más necesita una persona cristiana. La sanidad del alma. Porque cuando nuestra alma está mala, está podrida, cuando nuestra alma está obrando mal, vamos derechito al infierno. Vamos derecho a obedeciendo a Satanás en vez de obedecer a Dios. Esta alma necesita sanidad, sanidad divina. Y la única sanidad divina que podemos nosotros recibir es a través de la palabra, a través de la sabiduría, del conocimiento de la palabra de Dios. Ahí es cuando recibimos la sanidad de nuestra alma. Porque dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, que Él es la medicina para nuestro cuerpo. Él es la medicina. Y si Él es la medicina para nuestro cuerpo, también es la medicina para nuestra alma. Y dice así, y se conviertan y yo los sane. Así que mis hermanos, si estamos actuando de esta manera, la cual he estado hablando, es necesario volverse otra vez a arrepentir. Arrepiéntase otra vez. Arrepintámonos nuevamente y digámosle al Señor, perdóname Señor, me arrepiento nuevamente. Estoy nuevamente arrepentido de lo que he hecho, de lo que he estado haciendo. Perdóname Señor. Y ayúdame a quitarme toda esta suciedad en la cual me he metido. Y lávame con tu sangre preciosa, emblanquéceme. Hay que decirle eso al Señor. Y no temerle a nada. Porque una persona que teme no tiene el Espíritu de Dios. No debemos de temer nosotros al enemigo. No. Porque ¿en cuál Dios estamos confiando entonces? Nosotros no debemos de temerle ni a la muerte. Porque dice Pablo que el morir es ganancia. El morir es ganancia.
Cuando estamos en Cristo, gloria a Dios, si lo sabré yo, que ya tuve una experiencia con el Señor de esa manera. Gloria a Dios. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos que porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ahora está hablando a los que miramos y a los que oímos. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos profetas desearon escuchar estas palabras y no lo oyeron. Muchos profetas desearon ver los milagros que Dios hace en estos tiempos y los que hizo cuando anduvo aquí en la tierra y no lo vieron. Ahora nosotros que lo vemos, nosotros que lo escuchamos, no entendemos. Nuestros oídos están cerrados, nuestros ojos están cerrados, nuestro corazón está engrosado, nuestra mente está llena de suciedad, nuestro corazón está lleno de suciedad. Necesitamos una limpieza general, una limpieza del alma, una sanidad del alma es la que necesitamos. Ya para terminar vamos a leer en Mateo capítulo 13, verso 40. Fíjese lo que dice aquí. De manera que como se arranca la cizaña y se queman en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará él a su Hijo del Hombre, a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese nada más. Las personas que damos malos frutos, servimos de piedra de tropiezo. Por nuestro hablar, por nuestro expresar. No somos como Jesucristo, que nos quedamos callados. Dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces cuando sentimos rencor o coraje por algo o por alguien, nosotros no nos podemos quedar callados. Luego queremos sacar la cizaña, queremos sacar el calcañar. Y no nos podemos quedar callados como Cristo lo hizo. Es mejor callarse para parecernos a Cristo Jesús. Es mejor que si te dan en una mejilla, ofrece la otra. Es mejor que si te hacen caminar una milla, vayas dos. Todas estas cosas nos enseñó el Señor y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Es por eso que la iglesia está como está. Es por eso que estamos como estamos. Es por eso que vivimos problema tras problema, consecuencia tras consecuencia. Porque cuando pecamos contra Dios, y más cuando estamos en contra de sus hijos, más aún se llena de ira el Señor. Cuando el pueblo de Israel se enojaba contra Moisés y se iba en contra de Moisés, criticándole y diciéndole cosas, Dios se airaba con el pueblo. En una ocasión se airó tanto con el pueblo porque se enojaron con Moisés, que dice la palabra de Dios que se abrió la tierra y la tierra se los tragó. Y en otra ocasión mandó una plaga maligna de unas serpientes que los mordían y morían. Por andar poniéndose en contra del escogido de Dios, en contra del siervo de Dios, en contra de aquel que él había escogido para hablarles su palabra. Por andar haciendo eso. ¿Por qué? Porque cuando hacen eso, no lo están haciendo en contra de aquel hombre o de aquella mujer. Lo están haciendo en contra de nuestro Señor Jesucristo.
del Espíritu Santo. Así es de que, mis hermanos, escuchemos bien este versículo y analicémoslo y meditemos lo que estamos haciendo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gloria a Dios por su palabra. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Ahí está el tesoro. Ahí está el tesoro que Dios nos dejó a su Hijo amado Jesucristo. Ahí está el tesoro y nosotros no queremos agarrarlo, no queremos tomarlo. Es gratis, nos lo ha regalado y aún así no queremos. Mis hermanos, cambiemos de actitud. Hay que cambiar de actitud, porque si no cambiamos de actitud y nos ponemos a pensar y a meditar las cosas que nosotros hacemos diariamente, o las cosas que hacemos en contra de nuestros hermanos, en contra del pastor, en contra de las personas, si nosotros no nos arrepentimos de todo eso que hacemos, dice el Señor que Él nos echará en el horno que arde con fuego y azufre, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Somos los primeros que vamos a ser recogidos, los que servimos de piedra de tropiezo. Y después vendrá el rapto de la iglesia. Gloria al Señor Jesucristo por su palabra. Y bien, mis hermanos, esta fue la palabra del día de hoy que el Señor nos ha dado. Esta palabra, la cual le ponemos como tema: bueno, hay muchos temas que podemos ponerle a esta palabra, pero conforme lo que hemos estado leyendo y explicando, este tema, el Señor me dice que le ponga camino ancho, lleno de cizaña, lleno de ponzoña. Camino ancho, lleno de cizaña y lleno de ponzoña, que remolineas de lo ancho que está y te das gusto, pero al final, cuando llegas al final de la meta, será el lloro y el crujir de dientes. Camino ancho, lleno de cizaña y lleno de mentiras, lleno de hipocresía.
y le vamos a poner a este tema: camino ancho, lleno de basura. ¿Y qué le hacen a la basura cuando la echan al pozo? Aquí en el basurero, ¿qué es lo que hacen? ¿No la queman? ¿La queman? Así va a ser el Señor. La basura la va a quemar. Pero el Señor ahí no habla de basura, habla de cizaña, de piedra de tropiezo. Será quemada y echada al fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así es de que, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Esta palabra es para meditar. Esta palabra es para meditar lo que nosotros estamos haciendo diariamente. Dejemos que los demás vivan como a ellos mejor les parezca. Al fin y al cabo, la salvación es personal. Al Señor no le gusta que nosotros nos entrometamos en lo ajeno. Dejemos de andar sirviendo de piedra de tropiezo. Dejemos de andar sacando a nuestros hermanos de las iglesias. Porque hay consecuencias de parte de Dios. Muchas consecuencias. Y a veces usted va a creer, cuando vengan esas consecuencias, a veces usted va a decir: no, son cosas de la vida. No, Señor. Son cosas que el Señor está haciendo por nuestra desobediencia, por nuestra maldad, por nuestro mal corazón. Así es de que, mis hermanos, hay que dejar de hacer esto, de dejar estas actitudes y empezar a tener una actitud buena hacia los demás. Buena hacia los demás. Una actitud llena de amor, como el Señor quiere que nos amemos los unos a los otros. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y estaremos de nueva cuenta en la siguiente predicación el día de mañana. El día de mañana estaremos pasando una palabra pregrabada que tenemos ya lista. El día de mañana estaremos pasando esta palabra para que ustedes escuchen los temas, los diferentes temas que hemos estado predicando y que algunas personas no han alcanzado a escuchar. Vamos a dar la oportunidad de que las escuchen. Vamos a volverlas a transmitir. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y hasta la próxima. Seguimos adelante aquí en Radio Cristiana Buen Samaritano 95.5 FM. Dios les bendiga.